Emanuel Gallardo es egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana. Ha sido reportero de los periódicos como El Sol de México y Capital, así como corresponsal y jefe del buró en México de la agencia holandesa RNW Media, antes Radio Nederland. Como reportero independiente especializado en temas de violencia y crimen organizado, su trabajo ha sido publicado en diferentes medios nacionales e internacionales, entre ellos The Daily Beast, Vice, Fusión, Excelsior, Sin embargo, Revista Domingo del Universal y el portal de la revista Proceso. Es escritor y periodista, autor del libro Así nació el diablo, que narra sobre las entrañas del cártel Jalisco Nueva Generación y los campos de reclutamiento y adiestramiento que tuvo esa organización. Pues bueno, le damos la bienvenida a Emanuel Gallardo. Mi querido Robert, bienvenido de regreso tú también. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, Sósimo. Compañeros, gracias por permitirme platicar con ustedes y con su audiencia el día de hoy. ¿Qué tal, estimado Emanuel Gallardo? Muchas gracias por aceptar platicar aquí con la audiencia de Luces del Siglo. En efecto, una investigación muy interesante que sacude esta de Así nació el diablo. Tuviste la oportunidad, pues, de documentar cómo es el reclutamiento del cártel Jalisco Nueva Generación a partir de la historia del Maguicho, este personaje que, pues terminó en las filas del cártel Jalisco Nueva Generación, pasando por estos procesos de reclutamiento, de adiestramiento, y que fuera quien se vio involucrado precisamente en el atentado contra, ciudadanos israelíes, miembros también de la delincuencia organizada, ahí en Plaza Arts de la Ciudad de México. Pero bueno, después de ver lo que ha significado Teuchitlán, donde no sabemos si había crematorios y se tratara de un campo de exterminio como tal, porque eso tiene otras connotaciones, pero lo que sí podemos ya prácticamente señalar es de que se trató de un lugar de adiestramiento, de reclutamiento, como narras tú precisamente ahí en tu libro. La primera pregunta tendría que ver con esto: si tú ubicas en tus investigaciones a este rancho de Teuchitlán como parte del cártel Jalisco Nueva Generación, y si consideras que, pues ahí si nos pudieras describir qué es lo que se hacían en este tipo de centros de reclutamiento del cártel Jalisco Nueva Generación. Por supuesto. Yo creo que algo que tenemos que considerar ahora es que la conversación se ha movido hacia si es un exterminio o si es un rancho únicamente de entrenamiento. La realidad es que es un lugar en donde se entrenaba personas y donde se masacraba, y que hay una cantidad de desaparecidos inmensa en el estado de Jalisco, así como de asesinatos, crímenes violentos de esta naturaleza que involucran a personas del crimen organizado, en este caso de la organización criminal de Jalisco Nueva Generación. ¿Qué fue lo que pasaba, al menos en el rancho, en donde Maguicho fue llevado después de que fue reclutado en Ixtacalco, en Ciudad de México, después de que, si recordamos, por ahí de 2018 y 2019, hubo una gran guerra entre las organizaciones criminales en Ciudad de México, la Unión Tepito y la Contraunión, que dejaron incluso hasta personas descuartizadas en el Bajo Puente de Insurgentes. Maguicho en aquel momento era un narcomenudista y un ladrón, al que yo conocí después de una línea de investigación que yo seguí, que me llevó después del documental Los que se van al Sobres, que publiqué Fusión, en donde hablé con ladrones y pues hice una investigación sobre cómo operaban estos ladrones para que la gente estuviera más alerta. Entonces, cuando yo llego después a conocer a Maguicho, que es como yo puedo presenciar esta evolución criminal en medio de esta vorágine de violencia, pues también los criminales de menor calado son los que son víctimas también de los grandes depredadores, en este caso, como lo era la Unión Tepito, que extorsionaba a los mismos vendedores de droga en el 21 de Jesús Carranza, allí en el corazón del barrio. Ante este tipo de situaciones que no le permitían, ojo, aquí no es la normalización, sino más bien es entender un problema social que existe. Ante la presión que había violenta en contra de los narcomenudistas de la zona y que no los dejaban ya trabajar porque
esta unión criminal les llevaba su mercancía para vender, no la vendían, no vendían la suya porque tenían que acabar con lo que este grupo criminal les llevaba. Entonces esto obliga a esta persona a tomarle la palabra a un muchacho que lo invita a unirse al Cártel Jalisco. Todo esto, incluso a mí me lo preguntó, a mí me dijo, oiga, ¿cómo ve? Le dije, a ver, no, ¿cómo me preguntas estas cosas? Tal cual yo se lo digo, me quito en este caso mi chalequito de periodista, pues yo te digo que es una situación en donde puedes acabar descuartizado, es una violencia extrema. Le platiqué de la experiencia que yo había tenido entrevistando a personas que son parte de grupos armados en Michoacán, y se quedó ahí. Después yo intenté contactarlo de nuevo y pues ya no lo pude localizar, sino hasta 2019. En mayo de 2019 vuelvo a hablar con él justamente 2 meses antes de que suceda lo de Plaza Arts, y me cuenta que pues no me había podido ver justamente porque se había ido a Jalisco. En Jalisco, desde la primera noche en que llegó, él fue llevado de Ciudad de México a Jalisco, le pagaron el boleto de autobús, y Maguicho se fue en su autobús hasta Puerto Vallarta, en donde lo recogieron y se lo llevaron a un rancho a las afueras de Puerto Vallarta. A las afueras quiere decir entonces que él me decía que recorrieron aproximadamente 1 hora y media, ¿sí? de camino, y al llegar a este rancho, ahí es donde toda esta narrativa narcocultural, de la cual muchos muchachos se enganchan, aquellos que entran a estos grupos armados por voluntad propia, pues ahí se desmorona toda esta serie de propaganda narcocultural, narcocorridos, etcétera, en donde les hablan de cuestiones épicas, toda esta cuestión cultural de las series de televisión donde se ven a mujeres hermosas, como si fuese algo épico. Pero al llegar a este rancho, él me describió que no había nada de eso, sino que se topó de frente con la realidad brutal de los brazos armados de la delincuencia organizada en México. Dice que al llegar a este rancho, al cruzar esas puertas, lo primero que vio fueron a 20 personas secuestradas, todas ellas amarradas. Y esa misma noche él me dijo, descuartizamos a 10. No tenía corazón. Y esa misma noche siguió instrucciones vagas de una persona que le indicó cómo descuartizar a una persona a la que acababan de matar. Entonces, a lo largo de estos 8 o 9 meses que Maguicho estuvo en el Cártel Jalisco Nueva Generación cumpliendo su sueño de narcocorrido, él considera que fueron aproximadamente 100 personas las que él puede constatar que asesinaron. Entonces, yo creo que las juventudes mexicanas en este momento están siendo exterminadas, ¿sí? Justamente por los grupos de la delincuencia organizada que al amparo de autoridades locales, autoridades federales, desde hace 20 años han existido. Entonces, en el momento presente que nos toca vivir y darnos cuenta que hay una oposición, que hay un prianismo actual que utiliza este tipo de problemas sociales que ellos mismos permitieron, solaparon, crearon, porque ellos pues son los padres de estos lugares, de estos ranchos de entrenamiento, y estos ranchos, me atrevo a decir, de matanza, estos ranchos de masacre, ahora se indignan y apuestan a la desmemoria. Y es justamente lo que este libro intenta evitar, que se apueste a la desmemoria, porque existe toda una historia de corrupción e impunidad que actualmente está golpeando terriblemente a las juventudes mexicanas que viven en regiones remotas de nuestro país y que estamos ya acostumbrados a lanzarlos al matadero como ellos los lanzan, como si fuese carne de cañón desechable. Y creo que es un problema serio al que se le tiene que poner un enfoque multidisciplinario, como diría el doctor Alfredo Nateras de la UAM, quien cerró el libro dando una reflexión sobre las cuestiones de las violencias criminales en México con jóvenes. Gracias, Emanuel. Te saluda con gusto Sergio Guzmán. Saludos, Sergio. Durísimo el testimonio que cuentas y lo que platicas en tu libro. Yo te quiero preguntar, de acuerdo con tus investigaciones en este sentido, ¿ante qué estamos
en cuanto a campos de entrenamiento, ¿no? Del crimen organizado, porque se centra esta situación en el cártel Jalisco Nueva Generación. Y un botón de muestra es Teuchitlán, pero es eso, solo un botón de muestra. ¿Ante cuántos campos de este tipo estamos en México? O sea, en Jalisco, en todo el Bajío, el Claro. occidente, y más allá, porque esto es el cártel Jalisco Nueva Generación, pero pensamos en el cártel de Sinaloa. ¿Cuántos puede tener? Insisto, ¿cuál es el panorama en este sentido en México? Yo creo que eso es algo que es muy importante el mencionar. Si nosotros nos echamos hacia atrás, al final de cuentas el periodismo es eso, echar la vista hacia atrás para comprender el presente. En 2013 fue la primera vez en que yo recibí una invitación directa de el sobrino de Jesús el Chango Méndez, actualmente en Estados Unidos, fue parte de estas personas que mandó el gobierno de la doctora Sheinbaum recientemente a Estados Unidos. El sobrino del Chango Méndez a mí me invitó a un campo de entrenamiento de la familia michoacana, un campo en 2013. ¿Okay? Ya hay registro desde los a principios de los 2000 que había en este tipo también de campos de los Zetas. Y si consideramos que el grupo paramilitar, narcoparamilitar de los Zetas, después de la caída de Arturo Guzmán de Sena, después de la caída de Osiel Cárdenas Guillén y que queda descabezado, pues ese ya es un grupo paramilitar que comienza con todos estos actos de violencia extrema y que en respuesta surge un grupo llamado los Matacetas, que a la postre se convirtió en el cártel Jalisco Nueva Generación con profundas raíces colombianas. Abigail González Valencia, de los Queenies de Michoacán, el brazo financiero del cártel Jalisco Nueva Generación, por medio de Diego Pérez Genao, de las rondas campesinas en Colombia, es quien trae por primera vez a guerrilleros colombianos a campos de entrenamiento para poder crear un grupo igual de corte paramilitar que pudiera hacerle frente a los Zetas. Y eso no es algo que nació en este régimen de la 4T, esto es algo que viene desde antes, esto es algo, como ya dije anteriormente, esto es algo solapado, esto es algo que la corrupción política, judicial y ministerial ha perpetuado y por lo cual yo creo que utilizan de una forma bastante vulgar y bastante baja la tragedia que viven cientos de mamás, ¿sí? Estamos hablando de más de 15,000 desaparecidos en Jalisco únicamente. Sí. ¿Sí? Solamente en Jalisco. Eso es una tragedia. Si nosotros entendemos que estas desapariciones tienen que ver directamente con muertes relacionadas a actividades criminales que se han permitido desde hace años, estamos aquí, yo creo, es mi personal punto de vista, ante un hecho paradigmático en el que nosotros podemos exigir a aquellos padres de toda esta situación que está acabando con las vidas de tantísimas personas y que perpetúan estos campos de entrenamiento porque a final de cuentas, en este momento mientras estamos hablando, hay combates en alguna parte de México. Y no puedes tú mandar a un muchacho por mucha carne de cañón, por nada que te signifique la vida de un muchacho malnutrido que entró a las filas de cualquier organización criminal, porque es la única forma que tiene de mantener a su familia. Nosotros vivimos en un privilegio que desgraciadamente muchos de nosotros no podemos ver más allá de ese privilegio porque sería meternos directamente en los universos de violencia donde viven esas personas, donde todo es absolutamente diferente, se rigen bajo otras normas culturales y sociales. Entonces, estos campos de entrenamiento existen porque se necesita preparar a los muchachos que actualmente se están matando. Basta con meterse a un grupo de Telegram, con meterse a Twitter, para ver la barbarie, el nivel de barbarie que se está llevando a cabo por jóvenes mexicanos en este momento, absolutamente deshumanizados, capaces de arrancarle la piel del rostro a un ser humano vivo y ponérsela a otro. Es un nivel enorme de trauma el que existe ya en México y que actualmente, eso es lo que yo siento que no se ha volteado a ver a todo este síndrome postraumático de guerra que tienen infinidad de muchachos actualmente en nuestro país. Sí. Emanuel Gallardo, mucho gusto. Roberto Becerra.
Hola, Gusto Robert. conocerte. El gusto es mío. Oye, dos cosas. Estuviste, felicidades por tu libro antes que nada, Muchas gracias. viendo lo de el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Pero también Tlajomulco de Zúñiga es un tema fuerte ahí en Claro. Jalisco. No sé qué, no sé qué información nos podrías platicar, así En a la grosso zona modo. Claro, Tlajomulco de Zúñiga es parte de la zona metropolitana de Guadalajara. Sí. Y en la zona metropolitana de Guadalajara es donde se han encontrado todas estas fosas clandestinas, más de 15,000, son más de 186 fosas clandestinas, me parece que son las que han encontrado hasta el momento. Y si nosotros revisamos el periodo en el que estas fosas empezaron a crecer y a crecer hasta convertir prácticamente la zona metropolitana de Guadalajara en una enorme fosa clandestina, es durante el periodo del exgobernador Enrique Alfaro Ramírez. ¿Sí? Y pues no es nada más un hecho aislado a Teuchitlán. Yo creo que es muy importante esto que tú mencionas, Tlajomulco de Zúñiga, toda la zona metropolitana de Guadalajara actualmente alberga a pequeñas sucursales de estos ranchos. Esto es muy importante. Actualmente en la zona metropolitana de Guadalajara, este grupo criminal, Jalisco Nueva Generación, tiene casas en distintos puntos en donde se están llevando a muchachos del grupo contrario, del cártel Nueva Plaza, al que hace poco, en más o menos 3 años, uno de sus líderes, al que le decían el Cholo, fue brutalmente torturado y abandonado en un parque, que es el líder de este grupo contrario al CJNG. Entonces, el control de las economías criminales, el control total de la hegemonía criminal en Jalisco es lo que produce en esta zona metropolitana de Guadalajara esta multiplicación de casas que, según Mahuicho, a mí, él también él fue a Zapopan, Jalisco, a él lo mandaron ahí, él era parte de los deltas de Zapopan. Y ahí él me dijo cómo hacían operativos en donde se hacían pasar por la Fiscalía de Jalisco para sacar a personas de sus domicilios, a donde los ya llevaban a casas de seguridad, los amarraban, los torturaban y podían pasar el peor de los dolores y terminar asesinados. Esto con el contubernio de autoridades locales, quienes eran los que le pasaban la información al grupo criminal para dejar la casa en dado caso de que ya fuerzas federales fueran a reventarla porque ya tenían información de operaciones del crimen organizado allí. Yo creo que esto es importante conocerlo. En este momento, en la zona metropolitana de Guadalajara, la herencia de Enrique Alfaro queda ahí brutal ante todas estas casas que existen y que deberían ser investigadas. Sí. Yo te iba haciendo ese comentario y te iba a hacer otro planteamiento. Y gracias por explicarlo. Y sobre todo mencioné Tlajomulco de Zúñiga porque es parte de la zona metropolitana de Guadalajara. O sea, no estamos hablando de una zona de 100, 200 kilómetros de distancia, no, está ahí. O sea, estamos hablando que es parte, de hecho es el municipio más grande de la zona y está ahí metido. Ahora, otra cosa, tú comentaste hace un momento, Emanuel, que están llegando también más personas de Colombia, de Guatemala y todo esto, ¿no? Acá se está trabajando para que ya no se sumen jóvenes a esto. Me queda claro que no hay un censo, pues no puedes ir a contar cuántos llegan de aquí, cuántos llegan de allá. Pero, a ver, ¿cuándo se va a acabar esto? Si ya no se está alimentando estas organizaciones con jóvenes mexicanos, entonces van a ser sustituidos por personas que vienen de otros países. No sé si tengas un dato por ahí de cuánta gente llega de otros países. Mira, yo el dato que yo puedo sostener y donde yo tengo una prueba verificable es con base en los testimonios de Mahuicho, en donde él me decía que habían personal colombiano adiestrándolo. Incluso él adoptaba palabras y no, es que no tienes que estar tirando mucha papaya. ¿Y qué es tirar papaya? Así como que darte mucho a notar, ¿no entiendes? Y hay colombianos, sí hay colombianos, pero también yo tengo conocimiento de que en otros grupos de la delincuencia organizada hay gente de Guatemala y hay gente de El Salvador.
pero no te puedo decir específicamente Sí, no. la cantidad y por dónde vienen. Me queda claro, me queda clarísimo. Gracias. Pues, estimado Emanuel, solamente comentarte ya en este caso sobre tu propio trabajo. Te encuentras allá en Estados Unidos precisamente a propósito de pues, las investigaciones que estuviste realizando aquí en México. Un libro muy importante, de Así nació el diablo, escrito además con una crónica muy, muy, muy intensa. Y que preguntarte en ese sentido, bueno, pues, ¿en qué situación te encuentras tú allá? ¿Cuál es tu estatus precisamente ahora en Estados Unidos? Sí, no, yo no estoy en Estados Unidos, yo estoy en Canadá. Y precisamente por motivos de seguridad, yo tuve que salir ya desde hace 6 años y por motivos de seguridad yo no pude continuar trabajando en México, tuve que salir y pues actualmente pues yo busco rehacer mi vida acá, profesional. Es una forma de emigrar bastante difícil porque es una forma forzada de emigrar, es un desplazamiento forzado el que se tiene, pero a final de cuentas yo creo que el trabajo que muestra una realidad de los muchachos que han nacido en medio de los fusiles en los pasados 20 años en México es muy importante. Es considerar que estos muchachos que actualmente son parte de la delincuencia organizada llegaron a donde están porque hubieron condiciones de impunidad judicial, hubieron condiciones de corrupción que les permitieron realizar todas sus acciones y llegar hasta donde están. Y esa misma corrupción e impunidad es a la que los periodistas, desgraciadamente, le debemos desplazos, inseguridad y demás. La corrupción y la impunidad es el cáncer principal de México. Pues bueno. Pues bueno, mi querido Emanuel Gallardo, para mí es un gusto conocerte, un gusto haber que hayas compartido con nosotros micrófonos. Luces del Siglo es tu casa, tienes las puertas abiertas. Luces Mañaneras es tu programa. Cuando gustes, serás siempre, siempre bienvenido. ¿Dónde podemos encontrar tu libro, tus redes sociales, mi querido Emanuel? Sí, muchas gracias. Mi libro lo pueden encontrar en cualquier librería, lo pueden encontrar ahí, lo pueden pedir por Amazon, pero prácticamente está disponible en todos lados. Lo más sencillo es hacerlo por Amazon, puede que hasta que lo encuentren más barato. Y mis redes sociales, yo soy @ManuGallardo77 en Twitter, es la única red social con la que cuento. Y yo les agradezco por este espacio, por permitirme platicar con ustedes. Y les deseo el mejor de los éxitos a los tres en su proyecto. Muchas gracias. Al contrario. Gracias, Emanuel Gallardo. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Un abrazo solidario. Un abrazo. Abrazo. Un abrazo, Hasta socio. allá. Hasta luego.